Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar nuestro reporte. El equipo está conformado por Armando, César y Cristian y un servidor. Ok, nuestro objetivo para la primera entrega es desarrollar una simulación computacional en MATLAB que pueda calcular y graficar los campos eléctricos no uniformes, en donde los campos eléctricos no uniformes son usados para el diagnóstico de enfermedades como la malaria y el cáncer, a partir de células infectadas. Algunos de la fuerza diloelectroforética se produce sobre una partícula esférica de radio R y viene dada por la siguiente expresión, en donde epsilon sub 0 es la constante dieléctrica, epsilon sub m es la constante relativa, el gradiente del campo eléctrico, F va dada por el factor de Clausius-Mosolid y que representa las conductividades complejas de la partícula. Bueno, a continuación presentamos el diagrama de como los pasos que se deberían de seguir para hacer el análisis de la dielectroforesis con la hemoglobina, que sería la creación de un campo eléctrico no uniforme, obtención de una muestra de sangre, limpiar la piel, colocar una goma o torniquete alrededor del área para que las venas se hinchen de sangre, insertar una aguja en la vena, introducir una muestra de sangre en un frasco o una jeringa, extraer la goma y retirar la jeringa de la vena, colocar la muestra en un fluido, poner el fluido en el campo eléctrico, análisis de la muestra y ahí se determina cómo se distribuyen las cargas. Después identificamos patrones anormales provocados por las células infectadas de la malaria y finalmente hacemos el diagnóstico. Bueno, en la actualidad el mosquito es el animal responsable de más muertes humanas, superando por mucho a las serpientes, cocodrilos o tiburones. Esto ya que son portadores de malaria. Se estima que las muertes al año propiciadas por mosquitos rondan en los 725,000, al ser portadores de diversas enfermedades como la chikungunya, fiebre amarilla, dengue y la más mortal, la malaria. De las 725,000 muertes causadas, 600,000 son por malaria. Cuando un mosquito pica a un humano infectado de malaria, en una etapa temprana es posible que si pica a alguien más también le transmita la enfermedad. Y es por eso que es importante detectar la enfermedad en una etapa temprana, y para esto funciona la dielectroforesis, ya que puede contribuir en gran medida para facilitar la detección de la enfermedad en etapas tempranas gracias a la diferencia en las propiedades eléctricas de los glóbulos rojos cuando están infectados y cuando no. El modelo matemático que mejor describe a la fuerza dielectroforética es un campo eléctrico entendiendo como una función que tiene como entrada un punto y como salida un vector. El campo eléctrico depende de las cargas que ubiquemos en el plano, y la dirección del vector será la suma de todas las fuerzas que ejerzan las cargas sobre un punto fijo. Esto básicamente se describe en la ley de Coulomb. Para las fases posteriores tendremos dos líneas paralelas, cada una con una carga distinta, creando un campo eléctrico con vectores apuntando hacia el lado negativo. El comportamiento de cada partícula en el campo eléctrico será consecuencia de sus propiedades eléctricas, haciendo posible la identificación de glóbulos infectados de malaria y los glóbulos sanos. La tecnología de dielectroforesis se desarrolló en la década de 1970 para separar las mezclas de proteínas complejas y visualizarlas como un método de expresión de diferencias. Bueno, dentro de nuestro análisis nosotros decidimos investigar cuáles eran los 10 animales más peligrosos para poder hacer una comparativa de por qué es tan importante el uso de estos métodos para encontrar enfermedades provocadas por los mosquitos. Como se puede ver, el mosquito produce 125,000 muertes al año y es el animal que más muertes causa, lo que inclusive más que el humano, que solo causan 50,000 muertes al año. Bueno, para poder hacer la simulación, nosotros tuvimos que usar una simulación de dos cargas puntuales, que consistía en usar parte de la ley de Coulomb para graficar cómo interactuaban los campos eléctricos. Como se puede ver, nosotros usamos el siguiente código para obtener los valores de cada una de nuestras variables en X y en Y, y posteriormente graficarlos, como se puede ver en la representación de los campos eléctricos en pantalla. Al final de esta fue la simulación que obtuvimos gracias a nuestra investigación y a las fórmulas que obtuvimos. Esto sería todo por nuestra parte y muchas gracias.